una nube de polvo en la llanura como si alguien hubiera rasgado el aire. Al principio pensé que era solo un viejo carretero o un tropel de ovejas, algo cotidiano en mi hacienda. Pero el sonido llegó después, un martilleo de cascos, un quejido metálico, la vibración en las costillas cuando un caballo corre desbocado contra el mundo. Fue un ruido que me obligó a poner punta de pie en el estribo y apretar los dientes hasta que me dolieron las mandíbulas. Montaba a Trueno esa tarde, como tantas otras, por costumbre más que por necesidad. Trueno es un caballo de sangre, blanco y grande, con manchas que parecen mapas de tormentas. Tiene el paso de un animal que conoce caminos y recelos. Nunca me había mostrado miedo. Yo le doy de comer, lo cepillo y le hablo como si fueran hombres, porque la hacienda tiene mucho metal y tierra, pero poca voz humana desde que se fue Elena. La riqueza, la que otros ven en el monte sembrado a raya, en el rastro de polvo tras las ruedas de los tractores, en los hacendados que visitan para mirar, no me devolvió las noches sin su risa. La casa grande cocina vacío, las camas están hechas con precisión. Nadie se desordena en ellas, excepto mi recuerdo. Entonces vi la nube, vi el polvo levantarse en una hélice y, entre las ondas, la curva blanca de un caballo que tiraba de algo que no debía ser tirado. Al acercarme, entendí. Una silla coja, una mujer sujeta a la montura con lo que parecía una soga, el mundo yéndose y ella con los ojos apretados contra el viento. El caballo empujaba hacia adelante como si algo lo guiara con manos de hierro. No pensé. Los años que he vivido en esta tierra me enseñaron a no calcular demasiado cuando la vida de alguien pende de un hilo. Salté de Trueno en un solo movimiento que hizo crujir la bota contra la tierra. Corrí. El terreno estaba suelto, el polvo me tragó la vista y olí estiércol y sol. Me sentí viejo, pero mis piernas respondieron como si fueran jóvenes. Desde lejos no distinguía la cara de la mujer, solo la faja que le cortaba la cintura y los brazos que se agitaban como si intentaran hacerse diminutos para no sentir. Al llegar tuve que actuar rápido. El caballo tiraba y tiraba, la soga cortando la madera de la silla. La cuerda giraba, chirriaba y parecía querer arrancar el mundo. No me di más que el sitio donde la soga pasaba por la mano de la mujer. Tiré con todo lo que tenía, con el filo de mis navajas, con una podadera prestada, y cuando al fin pude cortar la cuerda, la silla se detuvo con un gemido de astillas. El caballo se desbocó y se perdió en la llanura. Pero la mujer quedó tendida en la tierra, enroscada sobre sí misma, como si el cuerpo quisiera envolverse para no romperse. La miré y vi que tenía la cara cubierta de polvo, pero los ojos eran una insistencia, una mezcla de furia y de agotamiento, de sorpresa por seguir viva. Respiraba con bocanadas cortas, tenía cortes en las manos y sangre seca en la sien. No eran heridas profundas, pero sí suficientes para decir que había quedado tambaleante. La llevé a mi ranchón en la carreta. Aquella era mi casa grande, tejas que han visto cientos de soles, corrientes de aire que silban entre las vigas, una mesa larga que ha sostenido muchas decisiones. No quise llamar a los empleados. Hay gestos que deben hacerse en privado. La tendí en una cama y le quité el polvo con un paño húmedo. Le ofrecí agua y la miré, sin fórmulas ni discursos, con la única cosa que me quedaba para dar, la atención. Me presenté con la voz áspera que la vida me afeita. Soy Augusto, dije. No expliqué que era el dueño de 50 caballos, que mis tierras costaban más de lo que yo mismo entendía. Ella preguntó apenas su nombre, lo dijo lento, como si probara la palabra. Marina, murmuró. La repetí en mi cabeza. Marina. Sonó a mar en una tierra que se acostumbra a la aridez. Le hice un vendaje improvisado, calenté caldo en la cocina y le di a beber en cucharadas. La ternura no es un adorno para mí, es una herramienta. La misma que usé con Trueno cuando llegó herido aquel octubre, la misma que usé para cambiar la tablilla suelta de la puerta que crujía como un lamento. Le sostuve la mano.
Ella, al principio, la empujó como quien no quiere ayuda, hasta que la necesidad le ganó la vergüenza. No hay nada más humillante que aceptar que alguien te haya devuelto la respiración. Mientras comía, empecé a escuchar su historia como quien recoge semillas, con cuidado y sin prometer cosecha. No le pedí detalles que pudieran avergonzarla. Me habló de un hogar que se volvió un sitio de control, de miradas que pesan, de puertas que se cierran para que los gritos no salgan. No usó palabras violentas. Las omitió con la misma precisión con que yo había ocultado mi propio dolor por años. Dijo que se fue porque supo que se mataría si se quedaba. Dijo que huyó primero esa mañana, que logró subirse al caballo por desesperación y que el hombre la persiguió para castigarla por atreverse a irse. Su relato estaba cosido por silencios largos. Yo la escuchaba y, en cada pausa, volvía a mi propia memoria. Elena en la cocina, Elena riéndose con el vino que no tenía alcohol, sino la compañía que yo había dejado marchar. Elena mirando los caballos, Elena con el pelo recogido. Ella se fue años atrás. El accidente, esa palabra que junta culpabilidad y destino, me arrancó de la conversación con el mundo. Desde entonces vivía rodeado de cosas que funcionaban, pero sin nadie que me preguntara cómo estaba. La hacienda prosperó. Yo nunca volví a entrar en la cama acompañado. Guardé mi pena en la espalda como un poncho pesado y aprendí a no quejarme. Marina me miró, y en su mirada yo encontré un espejo que me devolvió la verdad. Había estado vivo y no lo sabía. Al cuidarla, al lavar sus cortaduras, sentí que algo dentro de mí que creía petrificado comenzó a derretirse a golpes tibios. No era reparación de cosas materiales, era ternura aplicada y recibida. La escuché contar el nombre del hombre que la perseguía, pronunciarlo con medidas de miedo y rabia al mismo tiempo. No tardé en entender que no había escapatoria fácil. Un agresor no suele aceptar una derrota así sin insistir. Le ofrecí algo que a ella le sonó extraño. Protección sin preguntas, al menos por esa noche. Le dije que podía quedarse en la casa, que no la expondría a otros ojos sin su permiso. Ella aceptó con cautela. Le di una habitación en la ala norte, la que menos se usaba, con sábanas limpias y una lámpara que hacía la luz como miel. Puse un plato con sopa al lado de su cama y una botella de agua. Señales pequeñas, pero inequívocas. Entonces, por primera vez en años, me senté a la mesa y hablé de Elena. Lo que creí que sería una confesión rápida se volvió un mapamundi de recuerdos. Ella no me interrumpió. Escuchó como quien no tiene prisa. Le conté la rutina de los funerales y las tardes que siguieron, cómo había intentado meterme en la maquinaria del trabajo para que el tiempo tuviera la forma de mis manos. Le dije que había pagado favores, arreglado tejas de vecinos, contratado capataces que regaran las secciones que yo ya no miraba con amor, sino con obligación. Y le confesé la verdad que nadie me había pedido, que a veces en la noche temía abrir la puerta porque me obligaría a escuchar el silencio que nadie rellena. Marina se limpió la esquina del labio y me miró sin lástima ni juicio, solo curiosidad. «Usted me salvó la vida», dijo, «o me la quitó del borde», le corregí, porque no quería ponerme héroe. No buscaba serlo, solo había hecho lo que cualquier persona normal habría hecho al ver a alguien colgando como una marioneta al viento. Pero su agradecimiento fue un espejo que me empujó a cosas que mi bolsillo podía comprar y mi corazón no podía resolver. Compré telas, curitas, pagué un traslado para que la vieran si era necesario. Tenía dinero suficiente para no negar nada que pudiera ayudar, y sin embargo entendí que la moneda más valiosa en ese instante era la paciencia. La primera noche pasó con intervalos de sueño y sobresaltos. Me quedé hasta que su respiración se hizo pareja. Al salir al corredor, miré la propiedad. Las luces de la cuadra parpadeaban como constelaciones domésticas. Los trabajadores dormían en sus chozas.
Vi las filas de árboles que limitan la finca, las veredas trazadas por el paso de máquinas. Esa riqueza era un andamiaje. Mantenía a mucha gente en pie, pero no curaba la carne que se dobla con la pérdida. Sentí que había un deber moral que no se medía en contratos ni escrituras: proteger a quien no puede protegerse. Al día siguiente, mientras Marina dormía, salí a revisar la cerca del potrero donde Trueno suele pastar. Había marcas de herraduras recientes que no eran de mi ganado. No era raro, los caminos son de todos y de nadie. Pero algo en la disposición de esos cascos me hizo fruncir el ceño. Estaban raspadas como si hubieran corrido con desesperación. Entonces lo vi, un hombre a lo lejos, encorvado entre un grupo de mezquites, observando. No avanzó, no gritó. Su presencia fue una sombra que se hizo fija sobre la pintura de mi mundo. Lo conocía por las descripciones de Marina. Era un tipo de hombros anchos, con una forma de andar que impedía la duda. No intenté enfrentarle sin saber. Me fui a la casa y cerré las puertas con 2 vueltas más. Pensé en llamar a la policía, en ponerme a la vista para intimidar. Pero la realidad es que en los pueblos no siempre hay una línea clara entre la ley y la costumbre. Muchas veces la respuesta viene de los hombres del lugar. Caminé por el patio y vi al capataz, Teobaldo, que me observaba desde su sombra. Tenía años en estas tierras y más historias en el zapato que yo en la memoria. Le hablé bajito y le pedí que vigilaran los caminos. No quería convertir la casa en fortaleza, pero tampoco deseaba que alguien volviera a intentar lo que había hecho. Marina despertó con el sol recortando sus dedos sobre la sábana. Le dije lo de la figura entre los mezquites y noté cómo el aire en su pecho se volvió duro. «Él no va a dejarlo así», dijo sin llorar, con esa voz que no se expande en sonidos sino en huesos, y en ese momento comprendí algo que me golpeó más que cualquier viento de temporal. Había entrado en su vida de forma brutal, sin planeación y sin permiso, y me había comprometido. No era solo una cuestión de paternalismo o de tragedia a la vista, era una responsabilidad que no podía evadir. Yo era el que tenía los recursos y el lugar seguro. Si ella se quedaba, yo tenía que aceptar las consecuencias. La primera vez que el hombre se acercó fue a media tarde. Tocó la puerta como quien llama a cobrar una deuda. Mantuve la voz baja y abrí una rendija. No estaba armado. No quería que la primera imagen que ese hombre tuviera fuera de mí con un arma. Preferí la serenidad tensa de una voz que no tiembla. «¿Qué quiere?», pregunté. Él me miró con una mezcla de desafío y de cansancio, como si su vida fuera un fuego que no supo apagar. Dijo el nombre de Marina, con una mueca que pretendía ser dueña de la conversación. «Ella viene conmigo», dijo. Era una frase que pretendía ordenar el tiempo y el espacio. Le respondí con lo que tenía, con lo que realmente podía ofrecer: calma y decisión. Ella no va a ninguna parte conmigo, y si piensa forzarla, va a haber problemas. No alzamos la voz. No fue un desahogo heroico, fue una cláusula que se inscribía en la frontera de la casa. Él gruñó, hizo un movimiento con la mano y se fue, pero no se fue sin mirar atrás, y su mirada no era la de alguien que se resigna. Había un peligro latente que no consume cartuchos en el aire, sino que espera la humedad de la noche para crecer. Aquella tarde me quedé viendo al horizonte hasta que el sol enrojeció el fondo de los potreros. Pensé en las opciones: denunciar, esconderla, llevarla a la ciudad esa misma noche. Tenía recursos para pagar por su viaje, para darles a ambos otra vida lejos de esta geografía que aprendió a contener la violencia con muros invisibles. Pero la solución no es aséptica. Implicaba desprenderme de la casa, de la rutina que me atinó a existir. Significaba confiar en que quien quedara a cargo cuidaría la hacienda con el mismo esmero con que yo la llevaba, y en mis trabajadores,
En Teobaldo, en Raimundo, en Juan, en Pepe, deposité esa confianza con la tensión de quien pone su mano sobre una campana y espera que no suene. Esa noche me acosté con el peso de la decisión. Sabía que huir era seguro, pero renunciar al lugar donde crecí y a las tumbas que están allí, a la memoria de Elena, era una amputación que no estaba listo para hacer sin saber hacia qué puerto íbamos. También sabía que quedarme significaba exponer a alguien que acababa de encontrar un refugio a la sombra amenazadora de su pasado. Nadie nos obliga a renunciar a las cosas queridas sin que el corazón pida cuentas. Había una tensión que tironeaba de mi alma, la comodidad de la casa frente a la vida de una mujer que temblaba en un cuarto al norte. Al golpear la ventana de la cocina, al oír las voces de los trabajadores que discutían sobre el precio del maíz, pensé en Elena. Me vi a mí mismo años antes, con las manos en el volante de un tractor, riendo en la sombra de una tormenta que luego nos dejó sin cobijo. Ella no me había pedido que me convirtiera en vigilante del mundo, pero en su despedida dejó algo que yo había interpretado mal. No era la acumulación la que honraba su nombre, sino la capacidad de abrir la puerta cuando alguien llama. Si había algo que debía aprender, era a que la riqueza se mide en lo que estás dispuesto a perder por otro. Al día siguiente, preparé provisiones y no hablé más de larga. Le expliqué a Marina las opciones con la honestidad que me quedó. Podía pagar un pasaje a la ciudad esa misma noche, con documentos nuevos, si era necesario. Podía pedir a un amigo que la llevara, o si prefería, podía quedarse bajo mi amparo, y juntos veríamos cómo manejar la amenaza. No la presioné. Ella se vistió con calma, como quien ensaya pasos para una danza que no conoce, y cuando finalmente tomó la decisión, su voz fue una mezcla de miedo y algo que se parecía mucho a la determinación. «Me voy a quedar aquí», dijo, «si usted lo permite». No fue una decisión fácil, fue de hecho el primer acto de valentía que vi en ella y que me devolvió a su vez una posibilidad de ser útil. La escuché, y en ese escuchar me di permiso para desprenderme de la lógica aritmética que había regido mi vida. Tenía bienes, por tanto, debía gastar bienes si alguien lo necesitaba. Pero el dinero no alcanza para todo. Alcanza para pagar un viaje, para comprar curitas, para contratar un abogado si es preciso. No alcanza para borrar el miedo. Ahí estaba yo, con la plata para ayudar y la conciencia para medir el precio emocional de seguir en el lugar. El hombre regresó la tarde siguiente junto a un grupo. No vinieron a pedir, vinieron a reclamar. Traían palabras duras, miradas que buscan agrietar la voluntad del otro. No hubo golpes en la primera visita, solo una tensión que iba subiendo en intensidad como el zumbido de una avispa que se te acerca al oído. Me planté en la puerta con la calma que se aprende a base de pérdidas y responsabilidades. No quería el ruido de la violencia, pero tampoco que la injusticia se asentara. Le dije al hombre que me dejara en paz y que si persistía llamaría a la policía. No quise amenazar con armas. Las armas son un recurso que transforma al hombre que las usa, y no quería convertirme en una sombra de lo que odiaba. El hombre se fue maldiciendo. No era una victoria, era un punto de suspensión. La amenaza seguía y se había vuelto algo que respiraba en la distancia. Antes de irse, sin embargo, dejó caer una frase que me golpeó con un frío menor. No todo el mundo se salva por la bondad. Entendí que para él la vida es un balance donde la fuerza es moneda y el miedo es la costumbre. Ya no era solo su exigiendo la devolución de lo que creyó suyo. Era una lección de cómo algunas almas se alimentan del control. Esa noche monté guardia, no con armas, sino con presencia. Pasé por la cocina, miré las sillas vacías y pensé en Elena. Recordé una tarde en que ella me dijo, sin que le pareciera importante, que la casa no se mantiene con llaves,
sino con puertas abiertas. Esa frase me dio la fuerza para decidir que no cerraría la puerta a la vida de Marina por el miedo a romper la mía. Di vueltas en la casa, medí los riesgos como se miden los gauchos las riendas del viento, con respeto y sin precipitarse. Afuera la luna colgaba como una moneda oxidada sobre los pastizales. El silencio era un tejido fino que podía rasgarse en cualquier momento. Me senté en la galería con una taza de café frío y pensé en lo que haría si la cosa empeoraba. Hablaría con Raimundo y con Juan. Pediría que vigilaran los caminos y si mis trabajadores estaban dispuestos, les pediría que se presentaran en caso de que el hombre atacara. No quería convertir mi casa en un cuartel, pero la solidaridad no siempre se siente cómoda. Muchas veces es un acto de disciplina. Así terminó mi primera semana con Marina, entre curitas y confidencias, entre la respiración que se vuelve pareja y la tensión que no nos abandona. La vida me fue devolviendo pequeñas cosas, una risa a medias, la costumbre de cocinar 2 porciones, una conversación que se alargaba sin que yo la recogiera con manos vacías. Y en medio de eso, el indicador, la sombra del hombre en la lejanía que no se decide a levantar el pie del mundo. Sentí en el pecho la urgencia de prepararme para algo que sabía que llegaría. Sentí también algo que hasta entonces había creído olvidado. La maravilla de estar vivo porque otro respira. Si esta historia te toca, compártela con alguien que entienda lo que significa arriesgarse por otro. La tensión fue creciendo con la paciencia de los que hacen daño. Los días se hicieron cortos y angustiados, con pasos que se acercaban y se alejaban. Había noches en que el perro de la cuadra ladraba sin cesar y el viento traía ruido de ruedas. Otras, la quietud era absoluta, como si el mundo esperara el momento exacto para hablar. Yo empecé a notar pequeñas cosas. Una marca nueva en la puerta trasera, una piedra colocada en la formación del camino que no estaba antes. No eran ataques, sino señales, un mapa que indicaba que el agresor aprendía a medir su territorio. Un atardecer, cuando el sol recortaba a los mezquites y el aire olía a hojas secas, vi al hombre más cerca. No estaba lleno de furia, sino de una calma que da miedo, la del que ha pensado cada paso. Estaba de pie junto al borde del potrero, como si esperara que el mundo le devolviera algo que creía suyo. Me acerqué acompañado por Raimundo, que vino sin anunciarse. La casa necesitaba manos y mi sangre pidió respaldo. Raimundo no es hombre de muchas palabras. Se apoya en la tierra con la misma firmeza con que sostiene sus opiniones. «Déjelo, patrón», murmuró. «Los que no respetan a las mujeres no respetan nada». El hombre habló primero. Sus palabras tuvieron la cadencia de quien compra tiempo. Intentó humillar, insinuar que Marina estaba loca, que había usado engaño. Sus acusaciones eran punzantes, pero no inventadas. Se apoyaba en la idea de la mujer como objeto en disputa. Le respondí con la única autoridad que la vida me ha permitido, la del que cuida a la gente. «Aquí ella decide», dije. No quise eludir el territorio moral en el que nos encontrábamos. El hombre se fue una vez más, pero antes de marchar lanzó una advertencia que no pedía respuesta, solo constancia. «Esta vez te lo digo en buenos términos, no te metas más de lo que te corresponde». Cuando cerró el portón, me quedé con la sensación de que habíamos pasado la primera prueba, pero en mi estómago había algo que no era alivio, sino un sitio donde el miedo hacía nidos. La certeza de que las palabras se transforman en hechos cuando las almas no encuentran freno. Esa noche, mientras Marina dormía profundamente, por primera vez sin sobresaltos, me senté en el cuarto que solía ocupar Elena. Saqué una foto de la repisa y la miré. Había líneas en mi cara que no se borran por la limpieza del traje o por el brillo del dinero. Esas marcas son de las decisiones que uno toma en las 2 o 3 horas que importan. La pregunta que flotó en la habitación fue simple y brutal. ¿Proteges a quien te pide resguardo, aunque eso signifique abandonar una vida que te sostiene?
No tenía la respuesta escrita en ningún contrato. Tenía solo la urgencia de elegir. Cruzar la línea que separa la caridad de la responsabilidad me costaba la mitad del sueño. Preparé una mañana para hablar con Teobaldo y el resto del equipo, no para organizar un ejército, sino para crear un plan de seguridad, turnos, luces, caminos vigilados. Hice lo que estaba en mis manos. Después de todo, tenía la obligación moral de usar lo que poseía para proteger la vida que había entrado por mi puerta. No era heroísmo, era deuda con la humanidad y con mi propio peso en el mundo. Aún así, cada acción venía con el precio de la ansiedad. Yo conocía el lado oscuro de lo que pensábamos hacer, que la defensa a veces provoca la escalada. Tenía la educación de un hombre que había visto la violencia de cerca en los noticieros, en los campos vecinos, y sabía que responder con fuerza puede quemar más que apagar. Busqué acompañamiento legal. Llamé a un amigo de la ciudad que conocía los vericuetos de la burocracia rural para preguntar cómo hacer una denuncia sin exponer a Marina a retaliaciones inmediatas. Los procedimientos eran lentos. La vida no espera por la lentitud de los papeles. Fue en ese punto, con el plan casi formado y la noche por delante, cuando supe que había cambiado. No porque me sintiera más valiente, sino porque mi medida de lo que valía la pena había cambiado de escala. La casa ya no era mi santuario vaciado, era un sitio que podía ofrecer refugio, y al ofrecerlo descubrí que aún podía elegir ser parte de algo que no se compra con acres ni títulos, sino con la decisión de ponerse en la línea. La historia no estaba cerrada. Apenas comenzaba a mostrar sus contornos. La amenaza persistía, pero ya no era una sombra que me contemplaba desde lejos. Se había convertido en una pugna que demandaba todas las formas de vigilancia que podía reunir. Fue entonces cuando empecé a preparar la salida, no como renuncia, sino como opción. Una salida planeada, con bolsas ya hechas, con rutas marcadas. No lo diría aún a Marina. Esa decisión la tomaríamos juntos. Pero sabía que, si la noche nos obligaba, debía saber que podíamos desaparecer del mapa sin romper la calma de la gente buena que trabajaba en mi tierra. Y así, con la luna alta y la casa bajo cuidado, cerré la puerta de la biblioteca y me quedé un rato más mirando las sombras que jugaban con el suelo. La lejanía respiraba como alguien que mide el tiempo. Sabía que todo podía cambiar en un instante. Sabía también que había llegado demasiado tarde para muchas historias, y que en otras, quizá, llegaría a tiempo. La noche del incendio fue la primera hora en la que comprendí que la paciencia de los que hacen daño tiene su propia cronología. Trabaja a oscuras, espera la distracción de los demás, y luego actúa cuando cree que el mundo ha dejado de mirar. Lo supe por el olor que me despertó, humo pegajoso, áspero, que se metía por las rendijas de la casa como una mano que busca prender la luz. Me incorporé con la taza de café fría en la mano y escuché el crepitar lejano, primero como rumor, luego como lengua de fuego que lamía madera. Salimos a la galería sin armar epopeyas. Teobaldo ya estaba fuera, con una linterna en una mano y el pañuelo en la otra. A su lado Raimundo y Juan, jóvenes curtidos por el sol, con los ojos encendidos por la urgencia. Trueno relinchó desde la cuadra, inquieto. Cerca del gallinero la noche brillaba con fuego. Un hombre había prendido las pajas. Las llamas devoraban las vallas y escupían chispas hacia el cielo como una granada de luz. El olor me pegó la garganta. Corrimos sin pensar en la hacienda, sino en la pequeña vida que podía desaparecer en minutos. Los hombres tiraban cubos de agua con el ritmo de quien reza, pero sin detenerse a pedir perdones. Pepe consiguió la bomba portátil y la conectó con manos temblorosas. El agua escupía en chorros cortos. Las plumas de las gallinas volaban en la oscuridad como confetis desesperados. Logramos sofocar el fuego antes de que alcanzara el establo, pero no sin daño.
El gallinero ardió como un libro que no quisimos leer hasta el final. El humo dejó ceniza sobre el piso y una sensación de pérdida que no tenía nada que ver con bienes materiales. Había algo personal en ese incendio, fue un mensaje. Mientras nos ocupábamos con la manguera, apareció a lo lejos una figura que no había visto en mucho tiempo. El hombre que buscábamos. Caminó por el borde de la noche con la calma amarga de quien no teme al fuego que él mismo encendió. No vino solo. Detrás suyo asomaban dos siluetas que juraban lealtad de Bar. Al verlo, la rabia en Marina se encendió como fósforo. Se levantó de su cuarto, con la cara aún húmeda de las curitas, y se asomó a la puerta con los ojos hechos hierro. No quise que se enfrentara. La empujé hacia atrás con la misma mano que había cortado la soga, sin querer faltarle el respeto, solo para recordarle que su cuerpo todavía necesitaba reposo. El hombre se plantó a la distancia que permiten las palabras crueles y empezó a hablar con la suficiencia del que cree que la casa y la vida le pertenecen. No lo escuché del todo. Sus frases eran como piedras que rebotan en un pozo seco. Fue Raimundo el que lo desafió, hombre que no tiene paciencia para el abuso. Aquí decide ella, dijo simple. El agresor respondió con insultos y gestos, y cuando sus palabras ya no bastaron, lanzó una amenaza que no requirió traducción. Soltó una botella junto a la puerta, una medida de miedo que pretendía poner fuego a todo lo que habíamos intentado apagar. Estábamos en la línea de lo que se puede y de lo que no se debe permitir. Entonces cometió el error que delata a los desesperados. Se acercó demasiado, no habló, solo alzó la mano con una navaja para amedrentar. No puedo decir que mi corazón dejó de latir. Lo que sí puedo decir es que mi mente se aclaró por una razón primitiva: proteger. No recuerdo haber pensado la ley, ni el juicio, ni la moral en términos académicos. Recordé a Elena, su voz, la promesa silenciosa de no dejar a quien pide ayuda. Saqué la escopeta que mantenía en la pared, de esas viejas que huelen a pólvora y a historias, y la apunté no con el frío del poder, sino con la presión de quien sabe que el disparo no borra nada. Primero disparé al aire. El estruendo rebanó la noche y la dejó con la costura abierta. Era un aviso que pretendía intimidar sin sangre. El hombre retrocedió, gruñó, y en la confusión uno de los suyos se abalanzó. Fue un movimiento brusco, una sombra que buscaba el costado de Raimundo. En el forcejeo, la escopeta cayó de mi mano y la bala salió, quizá por la presión o por el ruido, y alcanzó la pierna del agresor. No fue un tiro certero, no fue una sentencia, fue una herida que paró un impulso. El hombre gritó y cayó, y en su grito yo sentí algo que no me había permitido hasta entonces, la turbiedad moral de lo que había hecho. No me sentí un héroe, me sentí culpable por haber lesionado a un hombre, aunque su intención fuera dañina. La legítima defensa no convierte a nadie en juez ni en verdugo, solo lo deja con la responsabilidad de lo que hizo. Los vecinos llegaron entonces como un oleaje compacto, Pepe con la camioneta, otros con linternas, y más tarde, al borde del crepúsculo, algunos conocidos del pueblo que supieron recibir la noticia del incendio y vinieron por solidaridad y por costumbre de comunidad. Sus voces no buscaban aplaudirme, venían a sostener la realidad. Entregamos al herido a quien vino a recogerlo y llamamos a la comisaría porque había que dejar huella de lo sucedido. Yo firmé, di mi declaración y sentí como mi sombra se volvió más ancha por la tinta en el papel. Había consecuencias. La policía tomaría las declaraciones, un abogado tal vez actuaría. La vida de aquel hombre estaría herida, y eso no era un asunto menor. Hicimos lo que la conciencia nos dictó, llamamos a una ambulancia y dejamos constancia del ataque.
no porque buscáramos venganza, sino porque la justicia debe transitar por sus pasos, lentos o rápidos, y porque Marina necesitaba garantías. Esa noche, mientras las cenizas se enfriaban, comprendí que la casa ya no era un lugar seguro para alguien que había sido perseguida. Sentí una obligación que no se mide en hectáreas. Tenía que ofrecerle a Marina la posibilidad de empezar de nuevo, lejos de la sombra que la perseguía. Discutimos la huida con detalle práctico. No fue un capricho romántico. Fue una decisión fría y meticulosa. Rutas alternativas, contraseñas, dinero en efectivo oculto, pasaportes si eran necesarios. Decidí confiar la hacienda a Teobaldo. Él, con la risa áspera, me miró como si le pidiera que guardara algo más que una propiedad. «La cuidaré como si fuera mi madre», dijo, y yo comprendí que dejar el rancho en manos de un hombre que lo quería de verdad era menos una renuncia que un acto de fe en la gente que trabajaba junto a mí. Antes de irnos, hice algo que no había permitido desde la muerte de Elena. Fui a la sepultura. La casa de mis muertos siempre fue un lugar que visitaba con solemnidad y sin palabras. Aquella vez dejé la mano en la piedra fría y le dije que debía irme. No supe si le pedía permiso o le daba explicaciones. Le hablé a la mujer que había amado con la torpeza de quien se dirige a un mapa antiguo. «Te llevo conmigo, siempre», murmuré. No era lo mismo que antes. Ahora tenía a alguien más a quien proteger, y la memoria de Elena se volvió una brújula que me indicaba no a dónde volver, sino que no podía perder otra vez. La compasión. Esa despedida fue una fisura necesaria. Me hizo real el peso de la salida. Con las cosas en orden, dejamos la hacienda al cuidado de Teobaldo y la comitiva de viejos amigos que formaban mi equipo. Les di instrucciones, llaves y la confianza que se implora en voz baja. Los hombres se miraron como en una ceremonia sencilla. Sabían que no era por fortuna o por orgullo, sino por una vida que merecía ser salvada. Me subí a la camioneta con Marina en el asiento de atrás, envuelta en una manta que había sido de Elena. No fue un gesto consciente. Simplemente tomé lo primero que encontré para que tuviera algo que llevar de casa sin que todo lo que le recordara la violencia viniera de la misma mano. El viaje fue un transcurso tenso, lleno de silencios largos y miradas que trataban de decir cosas sin las palabras. Cruzamos potreros, caminos de tierra, y luego la carretera que nos acercaba a la ciudad. No dormimos mucho. Cada ruido nos ponía en alerta porque sabíamos que la venganza no siempre había sido prudente. Por la tarde, en uno de los tramos más angostos, escuchamos un golpe en el costado de la camioneta. Una rama, pensé. La camioneta hombrada se detuvo bruscamente. Al bajar, vimos la trampa, piedras colocadas en el camino y 2 coches aparcados a la vuelta, sombras que se movían como si fueran parte del paisaje. Había sido una emboscada preparada por la ansiedad de hombres que no aceptan los límites. No hubo posibilidad de dialogar. 3 tipos se nos acercaron con la intención de recuperar algo que creían suyo. Esta vez yo no pensé en intimidaciones ni en frases elegantes. Recordé las noches de trabajo físico, los callos, el sudor y la obligación de responder. Había aprendido a no desear la violencia, pero tampoco a tolerar la humillación. Intenté disuadirlos, ofreciéndoles dinero, palabras amables, lo que fuera para evitar el choque. Fue inútil. Uno de ellos rompió el espejo retrovisor y una piedra dio contra la carrocería. Levanté la voz, les pedí que retrocedieran y entonces me vi con la opción que un hombre late dentro del pecho: luchar por lo que protege. La pelea no fue una película, fue una sucesión de movimientos torpes y reales, empujones, un golpe que me dolió en la costilla, la sensación de que la sangre de la arrogancia de esos hombres manaba de su orgullo. En un forcejeo sentí de nuevo la escopeta,
esta vez más cerca del cuerpo de los acontecimientos, y sin planearlo, disparé una vez, a ras del suelo, para asustar. La bala no fue letal, pero una de las contrincantes cayó con un gemido que me atravesó. La herida fue superficial, en la pierna, suficiente para que entendieran que había más de lo que esperaban. Nos dejaron y se retiraron maldiciendo. No me llenó de orgullo. Llevé en la piel esos minutos como si fueran astillas. Me costó dormir esa noche pensando en la vida de esos hombres y en lo cerca que la violencia se nos pone. Llegamos a Guadalajara con el amanecer. La ciudad nos recibió con ruido nuevo. Bocinas, voces, una dimensión donde nadie conocía las veredas de la casa ni los nombres de nuestros muertos. Nos instalamos en un hotel modesto que yo pagué con la misma mano que había pagado la asistencia para curar la pierna del agresor, porque aunque doliera considerarlo, el herido necesitaba ayuda, y la verdad no cambia por quien la sufre. Buscamos trabajo, papeles en regla, y poco a poco empezamos a construir una forma de vida que no dependiera solo de esconderse. No fue fácil. La ciudad no borra el pasado, pero ofrece anonimato y la posibilidad de ser otra cosa. Trabajé en un hotel en el centro como encargado de mantenimiento. No es la posición que algunos esperarían de un hombre con tierras. Sin embargo, había en la sencillez de ese trabajo una pureza que me sentó bien. Arreglar una puerta, reparar una caldera, cambiar una lámpara. Actos que no exigen ser visto, solo ser hechos bien. Marina comenzó a trabajar en la cocina de un restaurante cercano. Al principio barría y picaba cebolla, tareas modestas que me parecieron milagros, porque vi en ellas una forma de recuperar el ritmo propio. No oculté mi pasado, pero tampoco fui de quien exhibe títulos. Simplemente vivíamos, y eso fue sanador. La rutina de la ciudad fue como un ungüento, repetitiva, firme, paciente. Cocinábamos juntos cuando las horas nos lo permitían. Ella me enseñó a preparar un guiso con olor a orégano y chile que no había en mis recuerdos. Aprendí a tender ropa en la azotea del edificio, a tomar el transporte público sin la arrogancia del terrateniente y a escuchar historias de gente que vivía vidas pequeñas y heroicas. Marina fue curándose con pasos pequeños. Primero dejó de sobresaltarse con cada golpe en una puerta. Luego empezó a caminar por la calle sin mirar a los costados, con la tensión de quien espera ser arrebatada. No fue un proceso lineal. Hubo recaídas, noches en que la memoria del hombre la despertaba con pesadillas, y yo simplemente estuve ahí, poniendo una mano, acerando la presencia con paciencia. Poco a poco, la intimidad cambió su naturaleza. No fue un destello de pasión incontrolada, sino una suerte de compañerismo que creció sin prisa. Compartíamos silencios y trabajo, el pago de cuentas y el sueño de un jardín que nunca tuvimos. Una tarde, mientras colgaba unas sábanas, me dijo que la única casa que conocía en su memoria no era aquella de violencia, sino la que podríamos construir. No dije nada grandioso. Simplemente le ofrecí mi mano para que la tomara. Esos intercambios cotidianos, humildes, fueron los cimientos de algo que venía lentamente: confianza. No faltaron heridas administrativas, papeleo, entrevistas con servicios sociales, diligencias que yo podía costear pero que requerían tiempo. Pagué un abogado para que ayudara con la denuncia y con la seguridad. Pagué sesiones de terapia para Marina porque entendí que el dinero no sana, pero puede facilitar que alguien llegue con profesionalidad a su proceso. No prometí curas, solo aporté recursos y tiempo. Verla hablar sobre su miedo con alguien capacitado fue una de las cosas que me hizo sentir que mi dinero podía ser una herramienta para el bien sin borrar el trabajo humano necesario. La relación no fue una escapatoria para ninguno de los dos. Fue una construcción con esfuerzo. Nos comprometimos con honestidad.
No éramos jóvenes inexpertos, sino dos personas que habían llevado cicatrices y que querían ver si era posible hacer de ellas algo que no fuera solo dolor. Y ocurrió. Despacio, un abrazo que duraba más, una carcajada compartida por una broma torpe, el gesto de preparar el café exactamente como le gustaba a ella. Nos fuimos encontrando, no como la unión de los sin pasado, sino como la de dos caminos que decidieron andar juntos aún con baches. Un día, recorriendo un mercado, compré una pequeña figura de madera, un caballito tallado que me hizo recordar a Trueno y a las tardes de la hacienda. Se lo di sin decir nada. La tomó, lo miró, y sus ojos se llenaron de algo raro, una mezcla de tristeza y ternura. Me dijo: «No creí que volvería a permitirme esto». No supe qué contestar, así que abracé esa frase como prueba de que algo cambiaba. No se trataba de borrar, sino de permitir que la vida volviera a fluir. Con el tiempo hablamos de más. Hablamos de futuro con nombres y con miedos. No fue un plan precipitado. Nos casamos civilmente en la oficina municipal con el testimonio de dos amigos y con un pastel sencillo. No hubo grandes invitados ni banquete. Hubo risas, tacos fritos y una canción que sonó a la hora en que la ciudad parecía nuestra. El matrimonio fue un acto cotidiano que selló la decisión de mirar hacia adelante. A algunos sorprendió que un hombre con mi historia se casara tan pronto, a otros no. Para mí fue la señal de que había aprendido a elegir. Meses después, cuando la vida parecía haber encontrado su tono, supimos que Marina estaba embarazada. Supe que el corazón me latió de otra manera. El futuro dejó de ser un concepto abstracto y se llenó de diminutas zapatillas, de noches de consuelo, de manitas que agarran. No fue una cuestión de destino teatral. Fue la consecuencia de sostenernos día a día. Ella tuvo un embarazo cuidadoso. Yo, con la torpeza que me caracteriza, le acompañé a las citas. Compré ropa pequeña con manos que no sabían elegir colores y aprendí a peinar el cabello con paciencia. Todo eso me parecía milagro y tarea a la vez. El nacimiento no fue una escena épica. Fue la suma de muchas pequeñas asistencias, llamadas al médico, carreras urgentes, la presencia de la partera amiga que conocíamos y la resiliencia de Marina que, con cada contracción, me rompía y me reconstruía. Cuando sostuve a nuestro hijo por primera vez, sentí un vértigo que no tenía que ver con el dinero ni con el estatus. Era el peso puro de una vida que había llegado y que dependía de nosotros. Lo miré y supe que aquella criatura era la prueba tangible de que habíamos llegado a tiempo, no porque fuera un rescate milagroso, sino porque habíamos elegido la responsabilidad, el cuidado y la ternura. La paternidad me devolvió cosas que creyera perdidas. Me enseñó a ser presente, a escuchar sin tratar de arreglar en frases. Me enseñó que la verdadera riqueza es la constancia de las noches, el hecho de despertarte para calmar un llanto, de aprender a cambiar pañales, de ser el que hace la sopa cuando la fiebre viene. A veces abría la ventana del cuarto y miraba hacia la ciudad y pensaba en la hacienda, en el polvo que un día cruza el aire. Recordaba a Teobaldo y a los hombres que cuidaron de lo que dejé. Recordaba a Elena en la piedra fría de la sepultura y le daba gracias por la lección que me había dejado. Que la acumulación no basta, que una vida buena se mide en decisiones. Con el tiempo, las heridas se fueron transformando en memoria. Aún había noches en que el recuerdo me asaltaba. La soga, la silla, el estruendo de cascos. Aún sentía el peso del disparo que di, el remordimiento de haber lesionado a otro ser humano, aunque su intención fuera dañina. No intenté justificarme ni buscar absoluciones fáciles. Hablé con quien fue necesario. Acepté la investigación. Participé en los procedimientos. La justicia hizo lo que tenía que hacer. Las partes tuvieron que responder. No fue una comedia de final feliz sin matices,
Hubo tránsitos burocráticos, entrevistas y tiempo necesario para que la verdad se asentara. Aprendí que hacer lo correcto no siempre evita los costos. La comunidad que nos ayudó en la hacienda siguió siendo un puente. Teobaldo siguió escribiéndome, contándome cómo estaba la finca, cómo la gente trabajaba, los nacimientos del ganado, las llamadas de Raimundo sobre la cosecha. No volví ya a dormir con la excusa de soledad en los brazos. Había algo distinto en mi vida. Cada vez que llamaba a la hacienda, lo hacía con la ligereza de quien no necesita poseer todo para cuidarlo. Algunos fines de semana visitaba y traía a la ciudad productos de la finca, quesos, miel, manzanas. No regresé para ser un señor distante, regresé como uno que comparte. A veces me pregunto si hubiera hecho las cosas de otra forma, si hubiera esperado a que la ley actuara por completo antes de empuñar la escopeta. La respuesta no llega con claridad. Solo sé que en la disyuntiva entre dejar que una mujer fuera arrebatada por su pasado y arriesgarme a cometer un acto que me perseguiría moralmente, elegí lo que elegí. Esa elección dejó heridas y salvaciones en partes iguales. Lo que puedo decir con honestidad es que al llegar a tiempo para Marina, me encontré llegado yo mismo a un puerto que no esperaba: la capacidad de cuidar. Hoy cuando lo cuento, no lo hago para ponerme medallas. No recuerdo aquel día como una hazaña épica. Lo recuerdo como la suma de decisiones pequeñas y grandes, de vida cotidiana y de coraje. Pienso en la navaja, en el fuego, en las manos que sostuvieron cubos de agua. Pienso en la gente que vive en las tierras, en los vecinos que aparecen cuando uno no los llama, y en el valor de dar lo que se tiene sin creer que eso nos engrandece. La verdadera riqueza no estaba en los títulos de propiedad, ni en los caballos de sangre. Estaba en la posibilidad de elegir poner la vida de otro por encima de la comodidad propia. Si llegué a tiempo, fue porque aprendí a escuchar el ruido del peligro y porque puse mi vida en la línea, no por una afirmación de poder, sino por la débil, hermosa capacidad de compasión. Marina y yo tenemos ahora un niño que se ríe con la facilidad de quien no guarda memoria del miedo. A veces lo siento dormido en mi pecho y me parece que el mundo se ha vuelto menos áspero. A veces vuelvo a la hacienda y me encuentro con Teobaldo en la cocina con una taza de café. Conversamos sin grandilocuencias, nos contamos la cosecha y las pequeñas novedades. Somos, a la vez, quienes seguimos trabajando y quienes aprendimos que la tierra se comparte. Si esta historia te toca, si conoces a alguien que ha mostrado coraje o necesita ayuda, compártela. Y si crees en el valor de dar una segunda oportunidad, recuerda que hay recursos y líneas de apoyo para quienes sufren violencia doméstica. En la descripción encontrarás enlaces y contactos útiles. Suscríbete para escuchar más historias que nos recuerden que a veces llegar a tiempo no salva solo a otro, salva a quien decide no mirar hacia otro lado.